Esa nublada tarde me encontraba corriendo en mi bicicleta por un sendero cerca de las afueras del pueblo. Cuando pasé por el pequeño destacamento que estaba cerca de las afueras, vi a un grupo de gente que me llamó la atención. Llevado por la curiosidad, y a pesar de que andaba apresurado, me detuve y le pregunté a un señor qué era lo que estaba pasando. El hombre me dijo que no estaba seguro, pero que escuchó que hace media hora, un sujeto llegó al destacamento diciendo que a su hijo se le había aparecido, lo que él describió como un hombre de aspecto cadavérico, el cual, supuestamente llevaba sombrero. Medía como 2 metros y estaba fumando. Dicen que por alguna razón ese individuo estuvo persiguiendo al niño en algún lugar del bosque, pero que el niño corrió hasta que lo perdió. Luego el niño llegó a su casa. Media hora después, alguien tocó la ventana de su habitación. Cuando el niño abrió la ventana, era aquel espectro que lo había seguido hasta su casa. La verdad, me encontraba raro que la policía estuviera haciendo caso a una denuncia de tan poca importancia como esa. Pero luego de oír a varios de los curiosos que estaban ahí, me enteré de que la policía lo estaba haciendo solo por quitarse de encima a algunos campesinos que los tenían hartos con las quejas de que últimamente se habían estado viendo unos forasteros muy extraños merodeando de manera sospechosa de noche en el pueblo. Pero como hasta el momento ninguno de estos individuos había cometido ningún acto criminal contra nadie, la policía no tomaba el asunto en serio. Y más todavía porque la policía pensaba que se trataba de algún tipo de organización mafiosa que andaba de paso en el pueblo, tal vez detrás de alguien. Y lo mejor era no meterse con esas personas. Al otro día iba camino a mi casa por un lugar que quedaba a varios kilómetros de donde vivía. Como ya estaba anocheciendo, decidí coger el atajo del cementerio. Cuando estaba casi a mitad de camino, moviéndome entre algunos matorrales, de repente tropecé con una cruz de madera, la cual se torció. Yo la agarré y la puse en su lugar. Cuando me levanté para irme, en ese mismo instante, escuché una voz detrás de mí que dijo: «Buenas noches». Miré hacia atrás rápidamente y ahí fue cuando lo vi. Era un anciano. Un anciano extremadamente decrépito parado tras de mí. Cosa que me asustó. Y no porque me había aparecido un viejo en un cementerio, sino porque no entendía cómo pudo acercarse a mí sin que yo me diera cuenta. Recuerdo que llevaba un traje negro y se quedaba mirándome de arriba a abajo, como si sintiera alguna extraña curiosidad por mí. Le pregunté qué hacía en un cementerio a esa hora de la noche. A lo que el anciano dijo: «Lo mismo que tú. Ando de paso. Busco a un hombre. No sé si lo conozcas. Su nombre es Ricardo Alberto Enrique Castaño. Nacido la noche del 23 de septiembre de 1967. Le dije que no conocía a nadie con ese nombre. El anciano metió la mano en su traje y sacó una fotografía, la cual me dio. Y me preguntó que si conocía a la persona que estaba en la foto. En el momento que vi la foto reconocí al sujeto. Curiosamente era un hombre que estaba viviendo en la misma pensión donde yo vivía. Pero le dije al anciano que no lo conocía, ya que no sabía qué quería con él. La verdad, no sé si se creyó lo que dije, pero no dijo nada. Solo se quedó mirándome. Recuerdo que me observaba el cuerpo entero, pero con una curiosidad extremadamente anormal. No sé cómo explicarlo, pero parecía como si no estuviera acostumbrado a ver seres humanos. Sé que suena exagerado, pero es la única manera que tengo de describirlo. En ese momento le devolví su fotografía y le dije que me tenía que ir. Cuando me di la vuelta para irme, vi algo que la verdad me asustó. A cierta distancia de mí, pude ver lo que parecían ser las siluetas de varios individuos extraños bajo un árbol. Empecé a sentir miedo. Y no porque estaba viendo unas personas aparentemente ocultas bajo un árbol,
sino porque las siluetas de sus cuerpos no parecían tener las características físicas de las de personas normales. Recuerdo que uno de ellos estaba fumando porque se veía la luz del cigarrillo. Le pregunté al anciano que quiénes eran esas personas. El anciano me dijo: son unos amigos que andan conmigo. Entonces le pregunté que por qué no salían de ahí. A lo que el anciano, mirándome a los ojos, me dijo: no creo que quieras verlos. No son muy agradables a la vista. La verdad no tenía idea de qué quiso decir con eso y ni tampoco quería averiguarlo. Así que le dije que me tenía que ir y mirando hacia atrás disimuladamente me largué del lugar. No sé de qué tipo de circo habían salido esos forasteros, pero el hecho de que estuvieran buscando a una persona que vivía bajo el mismo techo que yo, la verdad fue algo que empezó a asustarme. Ya eran como las 8 de la noche cuando llegué a la pensión donde vivía. Cuando entré a la casa vi a Ricardo, el cual anteriormente conocía por el nombre de Gabriel, sentado en el sofá de la sala. Creo que estaba leyendo la Biblia. Me acerqué a él y le dije que un hombre, al parecer un forastero, estuvo preguntando por él. Ricardo me preguntó que cuál forastero. Yo le dije que no sabía, pero que me había aparecido un viejo muy extraño que incluso me había mostrado una fotografía suya. En ese momento, Ricardo puso una cara de espanto. Se levantó del sillón donde estaba. Se puso la mano en la cabeza y dijo: Dios mío, ayúdame. Ayúdame. Empezó a caminar en la sala nervioso como si no encontrara sitio. Le pregunté qué era lo que estaba pasando y por qué se había cambiado el nombre. Le dije que no se preocupara, que yo no le había dicho nada. Pero él ni siquiera me miró. Lo que hizo fue acercarse a una ventana y ver disimuladamente hacia afuera, para luego irse a su habitación. Creo que no pasaron ni 5 minutos, cuando veo a Ricardo con una maleta y con su hija en brazos. Una niña de algunos 8 años que por alguna razón nunca sacaba de su habitación. Recuerdo que la llevaba cargada. Y no sé por qué, pero por alguna razón, la niña llevaba más de 10 crucifijos en el cuello. Recuerdo que Ricardo le estaba diciendo que la amaba, mientras la niña lo abrazaba y le preguntaba: papi, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nos vamos? En ese momento Ricardo empezó a llorar y no le respondía. Solo seguía diciéndole que la amaba y le decía cosas como que era lo más lindo que ha tenido en la vida y que su papá siempre va a estar con ella y que no dejará que nada le pase. Le pregunté a Ricardo qué era lo que estaba pasando, pero él ni siquiera me miró. Metió una mano en su bolsillo y le pagó a la señora que cobraba el alquiler, creo que 30 veces más la cantidad que tenía que pagarle. Parecía como si por alguna razón tuviera tanto dinero que no encontraba qué hacer con él. Luego fue hacia la puerta, la abrió, echó un vistazo hacia la oscura calle, y con su maleta en la mano y su hija en la otra, salió corriendo sin mirar atrás. Esa misma noche, creo que eran ya como las 12:30. Yo me encontraba en la sala echándole trementina a una lámpara porque no había luz. Cuando de repente alguien tocó la puerta. Me lo encontré raro ya que nadie solía hacerlo a esa hora. Me dirigí hacia la puerta para abrirla. Pero justo antes de hacerlo, una anciana, la dueña de la pensión, me dijo que no lo hiciera. La señora se acercó a la puerta y preguntó: ¿quién es y qué quiere? La persona que estaba del otro lado de la puerta dijo: buenas noches. Estoy buscando a Ricardo Alberto Enrique Castaño. Nacido la noche del 23 de septiembre de 1967. Si se encuentra ahí, por favor dígale que salga. Tengo un amigo que lo está buscando. Cuando escuché esa voz supe que era aquel anciano que vi en el cementerio. Y vi que la señora puso una cara muy extraña, como si conociera a ese hombre. Me dijo que apagara la luz. Luego, le dijo a ese hombre que ahí no vivía ningún Ricardo. Pasaron unos segundos de silencio.
Luego el hombre tocó otra vez y dijo: Ricardo Alberto Enrique Castaño, salga de la casa. A lo que la señora, en tono fuerte, volvió a decirle: Aquí no vive ningún Ricardo. Váyase a buscarlo a otra parte, maldito engendro. La razón por la cual esa señora se mostraba tan grosera con ese hombre, era totalmente desconocida para mí. En ese momento, una mujer que también vivía en la pensión vino a la sala corriendo asustada, diciendo que habían unos individuos extraños merodeando en el patio y mirando hacia acá. En ese instante la señora dijo: Cierren bien las ventanas. No quiero que ninguno de esos malditos pise mi casa. Recuerdo que la mujer que estaba con nosotros, la cual se veía muy nerviosa, le preguntó a la anciana que quién eran esos hombres, y qué era lo que querían. A lo que la señora, mientras miraba por la ventana, dijo: Esos no son hombres. Son emisarios del diablo. Sirvientes enviados por el mismo Satanás a hacer algún trabajo. Mi abuelo tenía un pacto con uno de ellos. Parece que están buscando a ese tal Ricardo y no sé qué trato tiene con ellos, pero tiene que ser algo grande. Nunca había visto que mandaran a tantos a buscar a una sola persona. A pesar de que yo no creía lo que decía esa señora, lo decía con tanta seriedad que daba la impresión de que estaba hablando en serio. Cosa que la verdad empezó a asustarme. No sé qué tipo de sociedad tenía Ricardo con esos individuos. Pero al parecer en algún momento algo no salió como lo esperaba y tal vez por eso se vio obligado a huir con su hija. Hasta que terminó en este pueblo en medio de la nada. Lugar en el que probablemente creyó que estaría a salvo.